canto en el cielo de alabanza al Señor, donde ángeles alaban del gran trono en derredor. Con sus arpas melodiosas tocan himnos de loor. Oh, que yo pudiera aquí cantar más bello al Salvador. Santo, santo se canta más allá, es himno que los ángeles por siglos cantarán. Mas cuando entone yo de Cristo y la redención, los ángeles se callarán. No saben tal canción. Y los ángeles escuchan este canto de loor por los fieles redimidos que han sufrido por el mal, mas ahora victoriosos cantan gloria al Salvador, quien al fin les ha librado del poder del tentador. Santo, santo se canta más allá, es himno que los ángeles por siglos cantarán. Mas cuando entone yo de Cristo y la redención, los ángeles se callarán. No saben tal canción. Amén. ¿Saco este? Sí. Muy bien. Pues vamos a buscar, por favor, en esta tarde, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Y vamos a estar hablando sobre dos personajes que me llamaron tanto la atención que dije, esto no puede quedar así. Esto hay que hablar de ello. Y no se puede quedar este capítulo sin verlo, sin estudiarlo y ver qué es lo que realmente nos dice. Entonces, antes de poder hablar de estos dos personajes, que son el simple y el falto de cordura, quiero deciros que lo que tenemos aquí delante de nosotros es el libro de Proverbios, escrito por Salomón, el hijo de David. Quizás el hombre, después del Señor Jesucristo, el hombre más sabio, quizás no, el hombre más sabio de la tierra. El más sabio de todos, el que sabía las razones, los significados de todas las cosas conocidas y por conocer en aquel tiempo. Y fíjate que en este capítulo 9 tenemos a dos señoras. Yo no quiero... A ver, tengo que cambiarme de gafas. Lo siento, no tengo gafas progresivas. Tengo que acostumbrarme a ellas. Pero aquí tenemos dos señoras. La señora sabiduría y la mujer o señora insensata. Quiero usar esta similitud. Nosotros aceptamos lo que los teólogos dicen, que la sabiduría es un tipo y un cuadro del Señor Jesucristo. Completamente de acuerdo. Pero queremos hacer aquí una comparación entre estas dos mujeres. Es muy interesante, y no le hace violencia a la palabra de Dios, es muy interesante que el capítulo 14 de Proverbios, versículo 1, el que primero lo encuentre, por favor, que me lo diga, que lo lea en voz alta. Proverbios 14, versículo 1.
Exactamente. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Alguien que se encuentre en Proverbios 9? A ver, Sara, ¿estás ahí? Dime lo que dice el primer versículo. La sabiduría edificó su casa, levantó sus 7 columnas. Fíjate lo que hace la sabiduría. Edificó su casa, lo mismo que en el capítulo 14 hace la mujer sabia. Edifica su casa. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Proverbios, aunque se encuentran en el Antiguo Testamento, es poesía hebrea, es un libro inspirado y tan válido como lo es Primera de Pedro, los Evangelios, el Apocalipsis, inspirado por Dios, viene directamente de Dios, del aliento de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es muy interesante que en el capítulo 1, fíjate lo que nos dice Salomón. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y mira lo que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad ¿a quién? A los simples. Y a los jóvenes inteligencia y ¿qué? Y cordura. O sea, Salomón dice, estoy escribiendo estos proverbios para que los simples puedan tener ¿qué? Sagacidad. Y para que los jóvenes puedan tener cordura e inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sí? Muy interesante, hay un propósito detrás de esto. Entonces, Proverbios el capítulo 9 tiene 18 versículos. Tenemos del 1 al 6 la primera sección, 3 secciones. Luego tenemos la segunda sección del versículo 7 al 12 y la tercera sección del 13 al 18. En la primera sección tenemos a la señora sabiduría, así la estamos llamando. Y la otra señora, la mujer insensata, en la última sección. En medio tenemos una sección donde aparece un personaje una persona, y esa persona se encarga de corregir y de reprender, y luego el Señor le dice, la sabiduría le dice, no reprendas. Corrige al sabio, da al sabio y te será mejor. Y luego nos dice qué es la sabiduría y nos dice qué es la inteligencia. Nos dice cómo se nos añadirán días en la vida. ¿Sí? Entonces, esa sección está ahí en medio con un propósito también. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué es una persona simple? ¿Qué es una persona falto de cordura? Quizás en la poesía hebrea el simple y el falto de cordura son la misma persona, porque lo que hace el poeta en este caso es reiterar o volver a repetir el significado de simple, ¿no? Nosotros, de todas maneras, vamos a tomarlo como dos personas diferentes. La persona simple y la persona falta de cordura. El simple es una persona que no tiene, como dice en Proverbios 1, sagacidad. No está atento, no la ve venir, no intuye, no sabe lo que sería mejor. El falto de cordura, pues nos lo dice la palabra. Le falta cordura. Quizás no está loco, pero su esquema de pensamiento es muy débil. ¿Sí? Entonces, Dios nos dice en Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 6, que hay alguien, y este alguien es la señora sabiduría, que edifica.
nos dice, fíjate lo que dice. La sabiduría, versículo 1, edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la palabra. Y ahora te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a ver la plenitud, la fortaleza, el alimento, la bendición tan grande que encontramos aquí en estas palabras. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a ver lo que dice los versículos del 13 al 18. ¿Habéis visto, en la sabiduría lo que hace? Mira lo que dice el 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Cuando yo me di cuenta, hermanos, de esta situación en el capítulo, yo dije, esto no puede quedar así, esto hay que estudiarle, hay que sacarle todo el jugo. Estas dos personas que encontramos ahí delante de la mujer insensata, dejándose llevar y cautivar por ella, tuvieron en su momento la bendición de ser llamados y oír a la sabiduría decir, ven acá, venid. ¿Sí? Como dice, ven acá, comed mi pan, versículo 5, bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Estas dos personas, el simple y el falto de cordura, tuvieron la oportunidad. Y yo me pregunto, ¿qué hacen ahí delante de la mujer insensata, siguiéndola, escuchándola? El hermano Casillas, que ya está con el Señor, muchos de vosotros lo conocéis, él ha estado aquí en España también, hermano Miguel Casillas, que fue presidente del Colegio Universitario Bautista en Puerto Rico, que yo estudié allí. En la clase de los predicadores, él nos decía, tened muchísimo cuidado, porque Satanás tiene para cada uno de vosotros una mujer insensata preparada para destruir tu matrimonio, tu testimonio y todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Tener muchísimo cuidado. Y eso lo decía a nosotros en la clase que teníamos por la noche. Nosotros teníamos clase por la mañana y por la noche, pero por la noche venían también estudiantes de la ciudad, que eran pastores o hijos de pastores que estaban preparándose para el ministerio o mejorando su ministerio, y habían entre nosotros en la clase casados también. Y decía el hermano Casillas, tened muchísimo cuidado, tened muchísimo cuidado. Y qué razón tan grande. ¿Cómo es posible que el simple y el falto de cordura no escucharon a la señora sabiduría? No escucharon. Tenemos que estudiar esto de cerca. Vamos a ir primero. Yo preparé primero a la sabiduría, pero quiero que veáis la mujer insensata. Primero,
¿Cómo es la mujer insensata? El versículo 13 nos dice que es alborotadora, nos dice que es simple. Interesante, es simple. Dice que es ignorante. ¿Y qué es lo que hace la mujer insensata? Mira lo que dice, lo que hace. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, versículo 14. Versículo 15. Llama a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Van haciendo lo que es correcto. Van pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, voy al trabajo, voy a dar un paseo. Van caminando con el Señor, van haciendo lo que es correcto en su caminar. Pero los llama también. Qué interesante. ¿Y qué es lo que dice esta mujer insensata? En el versículo 15 dice, ven acá. O como dicen los puertorriqueños, ven acá. Mira, chico, ven acá. Eso se usa mucho en Puerto Rico, en México creo que también. Ven acá, aquí decimos ven aquí. ¿Sí? Es igual. Es lo mismo el significado. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Quién ha dicho eso antes? Mira la sabiduría. En el versículo 4, diciendo a cualquier simple, ven acá. También. ¿Qué es lo que dice esta mujer insensata? Dice, las aguas hurtadas son dulces. ¿Desde cuándo robar es dulce? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el pan comido en oculto es sabroso? Un día hice yo la prueba. ¿Habéis visto en las cajitas estas, los embalados que tienen ese corchito blanco? Un día cogí, porque eso es para proteger el producto que hay ahí dentro, lo cogí ese corcho blanco y se hace como un arroz y me lo metí en la boca. A propósito. ¿Te digo lo bueno que estaba? Es exactamente lo mismo. Ese pan comido en oculto que es sabroso, al final es como eso. Cascajo o como se quiera llamar eso, no sirve para nada. Ni tiene sabor, ni alimenta, ni nada. Y el fin es completamente trágico. ¿Y a quién lo dice la mujer insensata? ¿A quién dice eso? Al simple y al falto de cordura. ¿Y cuál es la triste realidad, hermanos? La triste realidad es que sus convidados, todos aquellos que oyeron su llamado y la siguieron, fueron a ella, le hicieron caso, sus convidados están en lo profundo del Seol. Y te voy a decir a quién se están encontrando allí. Al rico. ¿Os acordáis del rico? Que le decía a Abraham, Padre Abraham, que Lázaro moje mi lengua, porque estoy ardiendo aquí donde estoy. La triste realidad, sus convidados están en lo profundo del Seol, en el lugar de los muertos. Ahora, hemos visto, hermanos, quién es esta mujer, qué es lo que hace, qué es lo que dice, a quién lo dice y cuál es la triste realidad. Ahora, fíjate qué cosa más sorprendente, porque le vamos a hacer las mismas preguntas a la sabiduría. Y mira, ¿cómo es la sabiduría? Pues lo primero que vemos, hermanos, es que la sabiduría es trabajadora. Ahí lo dice. Dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es trabajadora. Edifica su casa y labra sus 7 columnas. Y no solamente eso, pero cocina, pone la mesa. Hermanos, y una mesa muy especial. Pone un buffet. ¿Buffet o buffet? Buffet, ¿no? Pero vamos, inimaginable. Tú puedes ir a esa mesa y ahí puedes encontrar toda clase de manjares. Porque la Biblia nos dice que
hizo matar, a ver dónde está eso, versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. En esa mesa puedes encontrar las mejores ensaladas, los mejores trozos de barbecue, de carne, de costillas, de, vamos, lo que tú quieras, pollo cordon bleu de ese, lo que más te guste, todo. Unas tartas, unos postres, las frutas tropicales mejores, frutos secos, pasas, de todo, de todo. ¿Quién se resiste a ello, verdad? Y todo preparado por la sabiduría. Es trabajadora, edifica, labra, cocina, pone la mesa, es cocinero. Tiene sirvientes. Esta sabiduría tiene sirvientes. Envía a sus criadas, ahí no lo dice. Versículo 3, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿No te suena eso de sobre lo más alto de la ciudad clamó? ¿No te suena? Mira, versículo 14. Esta mujer insensata se sienta en una silla a la puerta de su casa y en los lugares altos de la ciudad. En el mismo sitio. Ojo, que en el lugar menos inesperado, ahí está. ¿Y quiénes son los sirvientes, hermanos? ¿Los evangelistas? ¿Los pastores? ¿Tú? ¿Yo? Todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo somos sirvientes de la sabiduría. Y estamos invitando, ven acá, ven. ¿Cómo dice? Ven, come. Es inagotable lo que hay en la mesa. Bebe del vino. Este vino sí que es un vino, posiblemente el mismo que preparó el Señor Jesucristo cuando convirtió el agua en vino, de la mismísima calidad. Ven, dejad las simplezas, ven y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora hablaremos sobre la inteligencia. Pero hermanos, quiero que sepáis una cosa. Lo que la sabiduría está haciendo es preparar y darnos una, vamos a llamarlo metáfora, un cuadro precioso de la comunión que tú y yo tenemos con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquel que por la gracia de Dios ha sido salvo y conoce al Señor Jesucristo y día tras día camina con el Señor, leyendo y meditando su palabra, orando, encuentra este manjar diariamente. Disfruta de la comunión con su Señor, lo conoce cada día más y más, disfruta de la iglesia, disfruta de la comunión con los hermanos, ¿sí? Es un cuadro precioso de lo que el simple y el falto de cordura, si hacen caso y cuando dice ven acá, van a la sabiduría, pueden tener. Ahora, hemos visto que es trabajadora, tiene sirvientes, es buena, bondadosa, invitadora, es una buena maestra. ¿Cómo dices eso, Fernando? Mira, dice, dejad las simplezas, vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Y no hace falta que lo busques, pero en el Salmo 119, 144, dice el salmista, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. También el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Fíjate, cómo nos está diciendo una y otra vez que es la palabra el alimento del alma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Hemos visto que edifica, labra, cocina, pone la mesa, envía con un mensaje invitador. ¿Y qué es lo que dice? ¿Estáis viendo, comparando con la mujer insensata? La mujer insensata, cuando decimos qué es lo que hace, se sienta en una silla a la puerta de su casa.
¿qué hace una mujer sentada en su silla a la puerta de su casa? No me meto con los hombres, no quiero sonar machista, pero ¿qué hace una mujer sentada a la puerta de su casa con el trabajo que hay en casa? Te habla aquí ahora un experto, entre comillas, porque mi madre ya es muy mayor y estoy con ella y me encargo de hacer la limpieza. Y cada día tengo que estar limpiando algo. ¿En serio? Ya mi hermana me ha dado consejos y me dice, mira, tú hazte un horario, vamos a decir, miércoles y viernes, o miércoles y sábados, limpias esto, y lunes y martes, limpias estas otras cosas. La cocina siempre, cuando termines de comer, hay que barrerla. Los platos y todo eso hay que lavarlo siempre. La ropa de cama, pues por lo menos que mínimo que una vez a la semana o cada semana y media. A ver, ¿qué más cosas? Vosotras, amas de casa, sabéis mejor que yo de todo esto, pero ¿qué hace una mujer sentada a la puerta de su casa? Como si no hubiese faena. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Edifica, labra, cocina, pone la mesa, envía con un mensaje invitador. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ven acá. Dice, venid, comed. Anda, comed. Mira que la mujer insensata también le dice a los simples y a los faltos de cordura que coman. ¿Pero qué es lo que comen? Comen pan en oculto, a escondidas. Voy a contar un secreto, pero no decírselo a nadie, ¿eh? Cuando yo era pequeñito, a veces me levantaba a medianoche, cuando ya se habían acostado, y me iba a la cocina y cogía el bote de leche condensada y tomaba leche condensada porque me encantaba la leche condensada. ¿Cuántos son culpables también? O coger, no, él no, pero coger chocolate o, yo qué sé, Coca-Cola o lo que sea. Sí. El pastor sabe la historia del jamón, no sé si se acordará, que lo aborrecí, porque un día me castigaron porque llegué tarde a casa, que yo tendría, yo qué sé, 15 o 16 años, antes de convertirme, llegué tarde a casa y me castigaron sin cenar. ¿Cómo se le ocurren a mis padres castigarme sin cenar? Pues a medianoche me levanté y mi padre había comprado una pata de jamón y estaba a la mitad. Y yo me levanté a la medianoche, me fui a la cocina sin que me oyesen y empecé a cortar jamón y a comer, a cortar y a comer. Me fui a acostar, a dormir y no te digo más. Empecé ¿sabes, no? Aborrecí el jamón por muchísimos años. Ahora ya lo como, un bocadillo de jamón me gusta. Pero pues tuve muchos años que no podía probarlo, no me gustaba por esa barbaridad que hice. Todo esto, ¿tú puedes imaginarte a la sabiduría haciendo eso? Estoy preparando todo este convite y lo vamos a hacer a escondidas. ¿A escondidas por qué? Sin embargo, la mujer insensata dice, ven a comer el pan en oculto. Porque lo que están haciendo es pecando y tienen que estar escondiéndose delante de la sociedad. Pero el ojo divino que todo lo ve hace que terminen como desgraciadamente termina. Ven acá, dice, y no saben, versículo 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si pudiésemos tener al Señor simple y a el Señor falto de cordura aquí, les preguntaríamos, ¿es que no escuchasteis la voz de la sabiduría? ¿Es que no visteis la diferencia tan hermosa
de la comunión, la plenitud, el brillo, ¿por qué no? Podemos usar esa palabra, el brillo, la conciencia sincera y plena, como dice el apóstol Pablo, que nosotros como cristianos, nuestra mejor herramienta es una conciencia sincera y plena. No tenemos nada que esconder. Lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y todo el mundo puede ver nuestras cuentas. Nada hay que esconder. Eso es hermoso, hermanos. Es hermosísimo. Entonces, hemos visto qué hace, cómo es la sabiduría, cómo es la mujer insensata, qué hace la sabiduría, qué hace la mujer insensata, qué dice la mujer insensata. El final de la mujer insensata es triste, pero el final de la sabiduría es una preciosa realidad. ¿Cómo es eso? Pues mira, no solamente invita a los simples y a los faltos de cordura, invita a todo el mundo. A todos. Todos están invitados. Es interesante recalcar aquí que la mujer insensata también se dirigía a aquellos que van derechos por sus caminos. Gracias a Dios, no nos dice la palabra de Dios, pero aquellos que iban derechos por sus caminos simplemente oían, pero ignoraban y seguían adelante. ¿Por qué? Porque habían oído a la sabiduría. Habían disfrutado de los placeres de la comunión con el Señor Jesucristo. Y habían visto que no hay punto de comparación. A todos la sabiduría les dice, venir, comer, beber, vivir, andar santamente, dejar las simplezas. ¡Qué contraste! Sus convidados no están, hermanos, sus convidados no están en lo profundo del Seol, sus convidados están disfrutando de una comunión sin par con el Señor Jesucristo. En medio de la pandemia, en medio de lo que tú quieras, en un campo de concentración. Y tú no creas que eso se queda solamente en los años 40 y pico cuando Hitler con los judíos. Eso puede pasar a partir de ahora en cualquier momento para los creyentes, los fieles. Puede pasar. El Señor nos ayude a ser fieles en ese momento. Tengo tiempo todavía y ahora quisiera que viéramos algo muy importante, porque en medio de estas dos secciones tenemos algo de vital importancia. Tenemos a este personaje que dice: hay una persona, un personaje que corrige al escarnecedor, versículo 7. Dice, el que corrige al escarnecedor, ¿qué pasa? Se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. ¿Sí? El resultado es que se atrae mancha, que se acarrea afrenta. Entonces, los consejos que Salomón le da a este personaje que corrige y reprende son: no lo hagas, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahí está, así es un escarnecedor. Entonces, le dice, corrige al sabio. Corrige al sabio y ¿sabes qué va a pasar? Te amará. Dale al sabio. Dale al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, aquí vienen estos versículos. El 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahí está la diferencia, hermanos, de todos aquellos simples que cuando escucharon el ven acá de la sabiduría, tuvieron temor de Dios y fueron al convite, porque sabían que era el principio de la sabiduría.
¿Qué es la inteligencia? Nos dice más adelante. Nos dice en el versículo 10, la segunda parte, que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otro sitio nos dice que la inteligencia también es apartarse del mal. Qué interesante, hermanos. Alguien rápidamente que me busque Salmo 47, 7. Salmo 47, 7. Ya con esto terminamos. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Ajá. Nos da una buena razón, y es que Dios es el Rey de toda la tierra. Y dice, ¿cantad con qué? Cantad con el conocimiento del Santísimo. Cantad apartándonos del mal. ¡Qué cuadro más hermoso! Cuando nosotros cantamos al Señor, cantamos con el conocimiento del Santísimo. Si la inteligencia es apartarme del mal, estoy siendo inteligente en mi andar diario, cada día apartándome del mal, cuidando mis ojos, cuidando mi boca, cuidando mis manos, cuidando mis pies, mis pensamientos. ¿Sí? ¿Tengo yo temor de Jehová? Gracias a Dios, hermanos, que nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos la voz del Santo y pudimos ir a Él en arrepentimiento y pedir al Señor, Señor, sálvame. Esa es la solución a nuestras vidas, el obedecer al Señor cuando nos llama y pedirle al Señor que nos perdone. Obedecer, y entonces podemos ir a Él, podemos comer su pan, beber su vino y dejar las simplezas. Y podemos vivir. Y ahora entendemos que por la gracia de Dios no tenemos que andar como los simples, sino que no tenemos que andar como los faltos de cordura, sino que andamos con el temor del Señor, andamos apartándonos del mal y andamos con el conocimiento del Santísimo. ¿Os dais cuenta qué bendición tan grande es la palabra de Dios? Cómo el Señor en su palabra nos enseña la diferencia entre el que hace el bien y el que no lo hace. Que el Señor nos ayude a nosotros en esta semana a andar como personas que tienen la comunión, el mejor buffet con el Señor. Disfrutemos, vayamos diariamente. Yo lo he dicho muchas veces y no me importa repetirme. Si comemos como mínimo 3 veces al día, ¿por qué no buscar al Señor 3 veces al día? ¿Por qué no en todo momento? Cuando voy a la tienda, cuando voy al trabajo, andando y orando, como hacía Enoc, que caminó con Dios. Vamos a orar.